Así debes orar para que Dios te escuche siempre. Nunca olvidaré aquel instante en el que descubrí la verdad más impactante de toda mi vida, que no todas las oraciones llegan al cielo, que no todas las palabras que salen de nuestros labios conmueven el corazón de Dios. Ese día entendí que se puede hablar, se puede clamar, se puede hasta llorar, y aún así sentir un silencio desgarrador, un vacío, como si el cielo estuviera cerrado. Pero también comprendí algo más poderoso todavía. Existe una manera, una forma secreta, un camino oculto que abre los cielos, que hace que cada palabra pronunciada suba como incienso puro delante del trono del Altísimo y que Él, con atención y ternura, responda. Y hoy te voy a revelar, desde lo más profundo de mi alma, cómo debes orar para que Dios te escuche siempre. ¿Lo sientes? Ese estremecimiento en tu interior no es casualidad. Es porque tu espíritu reconoce que algo divino está a punto de ser revelado. Quiero que prestes atención, porque lo que vas a escuchar no es teoría vacía ni fórmulas religiosas. Es vida, es fuego, es experiencia viva, marcada con lágrimas, noches de soledad y encuentros reales con el Espíritu Santo. Si te quedas conmigo hasta el final, tu manera de orar nunca volverá a ser la misma. Cuando yo era apenas una joven, creía que orar era repetir frases bonitas o aprender plegarias largas y solemnes. Observaba a otros y copiaba sus palabras, convencida de que mientras más complicado sonara, más rápido llegaría a Dios. Pero una y otra vez me topaba con la misma frustración. Mis labios hablaban, pero mi corazón estaba lejos. Era como si mi oración muriera antes de elevarse, como si la atmósfera misma la devorara. Y en medio de esa frustración, una pregunta ardía en mí. ¿Por qué algunos oran y reciben, mientras otros oran y no pasa nada? Esa pregunta me persiguió durante años. Y la respuesta vino una noche silenciosa, cuando, rendida, dejé de hablar y solo lloré delante del Señor. Fue entonces cuando escuché esa voz suave y clara en lo profundo de mi ser. No es la elocuencia lo que abre los cielos, es el corazón. No es la cantidad de palabras, es la intimidad. No es el ruido, es la verdad. Aquella frase cambió mi vida para siempre. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Y aquí quiero que entiendas la primera clave. Orar no es un acto mecánico, es un encuentro. No es recitar, es amar. No es exigir, es rendirse. La verdadera oración no empieza en los labios, sino en el espíritu. Y si logras conectar tu espíritu con el Espíritu Santo, no habrá oración tuya que quede sin respuesta. Permíteme llevarte a los tiempos antiguos, a las páginas de la historia bíblica. ¿Recuerdas a Ana, la mujer que no podía tener hijos? Sus labios se movían, pero no salía sonido. El sacerdote la acusó de estar ebria, pero su oración, aunque silenciosa, subió con tanta fuerza al cielo que Dios mismo abrió su vientre y le dio un hijo que cambiaría la historia de Israel, Samuel. Ana no necesitó gritar, no necesitó discursos. Ella oró con el alma desnuda, con un corazón quebrantado, y esa es la oración que Dios escucha siempre. He visto multitudes orando como si Dios fuera un extraño al que hay que impresionar, cuando en realidad Él es un padre que desea intimidad. El secreto está en hablarle como quien habla con el amado de su alma. Cuando aprendí eso, mis oraciones dejaron de ser un monólogo seco y se convirtieron en conversaciones que llenaban de fuego la habitación. Y el fuego del cielo caía una y otra vez. Pero debo advertirte, hay un enemigo que hará lo imposible para que nunca descubras este secreto. Él intentará distraerte, hacerte pensar que no tienes tiempo para orar o que tus palabras no valen nada. Te pondrá pensamientos de condenación, te recordará tus errores, te susurrará que no eres digno de hablar con Dios. Yo lo escuché tantas veces, sentí tantas veces que mis labios eran indignos, pero fue en ese mismo punto de debilidad cuando el Espíritu Santo me enseñó que la oración no depende de mis méritos, sino de la gracia de Cristo. Escúchame con atención,
Cuando oras en el nombre de Jesús, no es tu voz la que el Padre oye, es la voz de su Hijo intercediendo por ti. ¿Comprendes la magnitud de esto? Es como si tus palabras fueran vestidas con la justicia perfecta de Cristo y subieran limpias, puras, poderosas delante del trono. Esa es la garantía de que Dios siempre escucha. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si cada palabra tuya, cada clamor, cada suspiro fuera atendido directamente por el Dios del universo? ¿Qué pasaría si pudieras vivir en la certeza absoluta de que nunca oras en vano? Eso es exactamente lo que quiero revelarte en este camino. Pero necesito que hagas algo. Escribe en los comentarios ahora mismo la siguiente frase para sellar esta verdad en tu corazón. Yo quiero aprender a orar de la manera que abre los cielos. Escríbelo, porque al declararlo públicamente te estás posicionando para recibir la revelación que viene en los próximos minutos. La oración verdadera siempre comienza con un corazón rendido. Y rendirse no significa debilidad, significa reconocer que sin Él no podemos nada. La Biblia dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. ¿Te das cuenta? Hasta en la oración no estamos solos. El Espíritu Santo ora a través de nosotros. Y cuando aprendí a cederle el control, mis oraciones cambiaron de dimensión. Ya no eran mis fuerzas, era su poder. Quiero llevarte más profundo. ¿Has notado cómo en momentos de crisis, cuando ya no sabes qué decir, de repente surge de tu interior un clamor que no entiendes pero que libera paz? Eso es el Espíritu mismo intercediendo. Es como si el cielo pusiera palabras en tu boca. Cuando dejas que eso fluya, entras en un nivel de oración que nunca fracasa, porque no eres tú orando, es Dios orando en ti y a través de ti. Y aquí viene una verdad que me marcó. Dios no resiste a un corazón humilde. Puedes fallar, puedes tropezar, puedes sentirte indigno, pero si vienes con humildad, el cielo se abre. No es la perfección lo que abre la puerta, es la rendición. Y esa es la llave que quiero entregarte hoy. ¿Sabes por qué insisto tanto en esto? Porque he visto miles de personas clamar y nunca recibir, simplemente porque no entendieron que la oración no es manipular a Dios, sino alinearse con Él. La oración no cambia a Dios, la oración nos cambia a nosotros. Y cuando cambiamos, todo a nuestro alrededor cambia. Permíteme confesarte algo. Hubo días en que sentí que Dios estaba lejos, pero con el tiempo descubrí que era yo quien estaba lejos. Y al regresar en oración sincera, el Espíritu Santo me envolvía como un abrazo que no necesitaba palabras. Esa comunión, esa certeza, esa intimidad, es lo que deseo que experimentes desde hoy. Quédate conmigo, porque lo que voy a revelarte en el siguiente bloque va a romper cadenas que llevas arrastrando por años. Voy a mostrarte las 3 condiciones invisibles que convierten una oración común en una oración irresistible para Dios. Y cuando las descubras, jamás volverás a sentir que el cielo está cerrado sobre ti. Te prometí que te revelaría las 3 condiciones invisibles que transforman una oración en algo tan poderoso que Dios no puede ignorarla. Y al contártelas, quiero que no las recibas como simples principios, sino como llaves espirituales que abrirán una puerta que quizás has golpeado durante años sin éxito. Estas condiciones no son complicadas, pero son tan profundas que marcarán la diferencia entre una vida de oración estéril y una vida de oración que estremece el cielo. La primera condición es pureza de intención. No confundas esto con perfección moral, porque nadie en la tierra es perfecto. Pureza de intención significa que tu oración nace de un corazón que busca a Dios por quien Él es, no por lo que te puede dar. Aquí está el gran misterio. Cuando buscas a Dios solo por sus bendiciones, tarde o temprano sentirás vacío. Pero cuando lo buscas por su presencia, las bendiciones te alcanzan sin que las pidas. Recuerdo una noche en la que, en medio de un servicio lleno de gente, me arrodillé y lloré diciendo: Señor, aunque nunca me des nada más, aunque nunca contestes otra de mis peticiones, yo solo quiero tenerte a ti. Fue en ese momento cuando el Espíritu Santo descendió con un peso tan glorioso que todos en el lugar quedaron en silencio, como si el aire mismo estuviera cargado de fuego.
Esa noche aprendí que el corazón sincero siempre atrae a Dios. Mira la historia de Salomón. Cuando heredó el trono de David, pudo haber pedido riquezas, fama, victoria sobre sus enemigos, pero pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Esa oración reveló su intención pura y Dios le concedió no solo sabiduría, sino todo lo que no pidió. Así sucede siempre. Cuando tu intención es pura, Dios te da mucho más de lo que pensaste pedir. La segunda condición es perseverancia sin cansancio. Muchos oran un día, una semana, incluso un mes, y cuando no ven resultados, se rinden. Pero la oración que toca el corazón de Dios es aquella que insiste con fe, aunque el silencio se prolongue. Jesús lo ilustró con la parábola de la viuda y el juez injusto. Ella no tenía recursos, no tenía influencia, pero tenía algo que venció la dureza del juez, su perseverancia. Y Jesús concluyó diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Yo misma experimenté esta verdad cuando pasé más de un año orando por una sola persona. Era un hombre endurecido, enemigo del Evangelio. Humanamente era imposible que cambiara. Hubo noches en que mi fe se tambaleaba, en que pensaba, ¿para qué seguir orando? Pero dentro de mí, una voz decía: no te rindas. Y un día, de repente, aquel hombre se quebrantó en lágrimas y entregó su vida a Cristo. Entonces entendí que cada oración que parecía perdida había sido como gotas que poco a poco perforaban la roca de su corazón. Perseverar es creer que Dios ya está obrando aunque aún no lo veas. Perseverar es demostrarle que confías más en su fidelidad que en tus sentidos. Perseverar es tocar la puerta hasta que se abra. Esa es una condición invisible que hace que el cielo se mueva a tu favor. La tercera condición es alineación con la voluntad de Dios. Esta quizás es la más difícil de aceptar porque implica soltar tu agenda y abrazarla de Él. Significa decir como Jesús en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración más poderosa que se puede pronunciar porque abre la puerta a los milagros más grandes. He visto cómo Dios negó algunas de mis peticiones y al principio me dolió. Pero con el tiempo descubrí que lo que yo pedía me hubiera destruido, mientras que lo que Él me dio en su lugar me salvó. La voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra, aunque no lo entendamos en el momento. Y cuando oras alineado con ella, tu petición se convierte en un decreto respaldado por el cielo. Ahora quiero que te detengas y reflexiones. ¿Cuál de estas tres condiciones necesitas abrazar con más fuerza hoy? Escribe en los comentarios: Señor, quiero orar con intención pura, con perseverancia y en tu voluntad. Escríbelo como una declaración de fe, porque cada palabra escrita en fe tiene poder. Quiero que imagines por un instante si cada oración tuya naciera de una intención pura, si se mantuviera firme con perseverancia y si estuviera alineada con la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta del nivel de autoridad espiritual que tendrías? Ya no estarías lanzando palabras al aire, estarías firmando decretos respaldados por el cielo. Y aquí surge una pregunta que marcará lo que viene. ¿Cómo podemos llegar a ese nivel de intimidad donde nuestro corazón late al mismo ritmo que el corazón de Dios? Te aseguro que no es un misterio oculto reservado para unos pocos, sino un regalo disponible para todo aquel que lo anhele. En el siguiente bloque voy a mostrarte el camino de fuego y lágrimas que el Espíritu Santo me hizo recorrer para llegar a esa intimidad. Te contaré de noches donde mi oración parecía no tener sentido y cómo esas mismas noches fueron el taller divino donde aprendí a escuchar la voz de Dios con claridad. Créeme, lo que te revelaré a continuación puede ser el antes y el después en tu vida de oración. Cuando hablo de intimidad con Dios, no lo hago desde una teoría ni desde libros que recopilan ideas. Lo hago desde noches reales donde mi alma se quebró y mi corazón fue transformado en el silencio. Porque hay un secreto que descubrí a través del dolor. Los momentos de mayor oscuridad fueron los lugares donde el Espíritu Santo me enseñó a escuchar la voz del cielo con claridad. Recuerdo una madrugada en la que me sentía completamente abandonada. Oraba, pero mis palabras caían al suelo como hojas secas. No había consuelo,
No había respuesta y lo único que había era un silencio abrumador. Yo preguntaba, Señor, ¿dónde estás? Y entonces, en medio de ese vacío, sentí la caricia de una presencia que me envolvía. No escuché truenos ni vi visiones extraordinarias, pero una certeza se encendió en lo profundo de mi ser. Él estaba allí, escuchando, aunque no respondiera de la manera que yo esperaba. Fue esa noche cuando comprendí algo que marcó toda mi vida de oración. Dios no siempre responde con palabras, muchas veces responde con su presencia. Y su presencia es más poderosa que cualquier respuesta, porque cuando Él se hace real en tu habitación, el dolor pierde su fuerza, la ansiedad se apaga y el temor huye. La oración que abre los cielos no siempre busca una solución, busca un encuentro. Con el tiempo entendí que ese silencio no era ausencia, era entrenamiento. Era como si el Señor me dijera, no busques mi voz en el ruido, aprende a reconocerme en el susurro. Fue lo mismo que experimentó Elías en la cueva. No estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Ese es el lenguaje de Dios cuando quiere enseñarte a depender no de emociones, sino de fe. Años después, en otra noche de desvelo, mientras lloraba por una situación imposible, de repente una frase clara brotó en mi interior. Descansa en mí. Solo 2 palabras, pero fueron suficientes para cambiarlo todo. Mis lágrimas cesaron, mi angustia se convirtió en paz, y al día siguiente, sin yo mover un dedo, la situación comenzó a resolverse. Fue entonces cuando comprendí que la oración verdadera no consiste en convencer a Dios, sino en permitir que Él convenza a nuestro corazón. El Espíritu Santo empezó a guiarme en un camino de fuego y lágrimas. Y quiero que sepas algo. Cada lágrima derramada en oración es recogida en el cielo. La Biblia dice que Él guarda nuestras lágrimas en su redoma. Eso significa que nada de lo que oras en el quebranto se desperdicia. Tus lágrimas son semillas que un día darán fruto en respuesta divina. ¿Has pasado noches en las que no puedes dormir porque la carga es demasiado pesada? ¿Has sentido que tus palabras se ahogan antes de llegar al cielo? Si es así, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios. Señor, aunque mis lágrimas sean mi oración, yo sé que tú las escuchas. Escríbelo, porque al hacerlo, transformarás tu dolor en un acto de fe. Una de las lecciones más impactantes que recibí fue entender que la oración no siempre cambia las circunstancias primero, sino que me cambia a mí para poder enfrentar esas circunstancias. Hubo veces en que clamé desesperadamente para que Dios quitara ciertas pruebas de mi camino y no lo hizo. Pero lo que sí hizo fue darme fuerzas, paz y sabiduría para atravesarlas. Y al mirar atrás, me di cuenta de que si Él me hubiese librado de la prueba, me habría perdido la gloria que se reveló a través de ella. Esa es la paradoja divina. Muchas veces Dios permite que pases por el fuego, no para destruirte, sino para purificarte. Y cuando oras en medio del fuego, tu voz tiene un peso diferente en el cielo, porque está mezclada con obediencia y fe. Esa es la clase de oración que desata poder. Permíteme contarte un testimonio que jamás olvidaré. Una mujer se acercó a mí, devastada por la enfermedad terminal de su hijo. Su oración era un grito de desesperación: Señor, sánalo, o me muero yo también. Pasaron semanas de angustia hasta que una noche, en un encuentro de oración, ella cayó de rodillas y dijo: Padre, lo entrego en tus manos. Haz tu voluntad. En ese instante, la atmósfera cambió. La paz descendió como un río, y poco tiempo después, aquel niño comenzó a recuperarse de una manera que los médicos no podían explicar. Fue la oración de rendición lo que abrió los cielos. Aquí está la verdad que quiero que atesores en tu corazón. La oración más poderosa es la que nace en el altar de la entrega. Cuando renuncias al control, cuando dejas de luchar contra Dios y decides confiar en Él, entonces tu oración se convierte en una llave que abre puertas imposibles. Pero ahora necesito que te prepares, porque lo que voy a contarte en el próximo bloque no es fácil de escuchar. Voy a revelarte las 3 trampas espirituales más comunes que impiden que tu oración sea escuchada.
Son como grietas invisibles que sabotean tus palabras antes de llegar al cielo. Y lo más sorprendente es que muchos creyentes caen en ellas sin darse cuenta. Te advierto, si no aprendes a identificarlas, puedes pasar años orando sin fruto. Pero si las reconoces y las vences, tu vida de oración se convertirá en un río imparable de milagros. Quédate conmigo, porque lo que viene puede ser la sacudida más grande de tu vida espiritual. Te hablé de las condiciones invisibles que abren el cielo y de cómo la intimidad con Dios transforma tu manera de orar. Pero ahora debo hablarte de algo que tal vez cause un temblor en tu corazón. Porque no basta con conocer las llaves que abren la puerta, también es necesario descubrir las grietas que sabotean tus oraciones. Y lo que voy a revelarte a continuación son las 3 trampas espirituales más peligrosas, esas que silenciosamente bloquean la conexión entre tu clamor y la respuesta divina. La primera trampa es la falta de perdón. Nada envenena tanto la oración como un corazón que guarda rencor. Puedes orar durante horas, puedes repetir palabras hermosas, pero si en lo profundo de tu ser hay resentimiento, esa oración se estrella contra un muro invisible. Jesús lo dijo con absoluta claridad. Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. La segunda trampa es la duda persistente. Todos podemos tener momentos de inseguridad, pero cuando la duda se convierte en el lenguaje de tu corazón, tu oración pierde poder. Santiago escribió que quien duda es como las olas del mar, que van y vienen, y ese hombre no piense que recibirá cosa alguna del Señor. El enemigo lo sabe, por eso ataca tu mente con pensamientos como: ¿será que Dios me oye? ¿Será que esto es demasiado grande? ¿Será que merezco una respuesta? La tercera trampa es la hipocresía espiritual. Y sé que esto puede sonar duro, pero necesito hablarte con la misma franqueza con la que el Espíritu Santo me habló a mí. Hipocresía es cuando aparentas ante los demás una espiritualidad que no vives en secreto. Jesús denunció a los fariseos que oraban en las plazas para ser vistos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. El cielo no responde a un espectáculo, responde a la autenticidad. Recuerdo a una mujer que solía orar con palabras rebuscadas en público, pero en privado vivía una vida totalmente desconectada de Dios. Un día, quebrantada, vino llorando y me confesó: me siento vacía, mis oraciones no pasan del techo. Fue allí donde la guié a algo tan sencillo como sentarse en silencio y decir: Señor, aquí estoy, tal como soy, sin máscaras. Y en esa sinceridad, el Espíritu Santo la llenó como nunca antes. Desde entonces entendió que no hacía falta aparentar para ser escuchada, solo hacía falta ser real. Cuando derribas estas trampas, tu oración se convierte en un río limpio, libre de obstáculos, y el cielo responde. Pero déjame decirte algo que te hará temblar. Aun cuando quites estas trampas, hay un nivel más alto de oración que la mayoría de los creyentes nunca alcanza. Es un nivel en el que tu voz no solo es escuchada, sino que se convierte en un canal por el cual Dios ejecuta su voluntad en la tierra. Ese nivel no es para los conformistas ni para los superficiales. Es un nivel que exige rendición total, intimidad profunda y una fe que no se doblega. Y quiero llevarte allí porque sé que tú no estás viendo este video por casualidad. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te ha traído para revelarte algo más grande de lo que has conocido hasta ahora. En el próximo bloque voy a contarte acerca de la oración que cambia atmósferas, que rompe maldiciones y que libera generaciones enteras. Es la clase de oración que no solo toca tu vida personal, sino que sacude ciudades y familias completas. Prepárate, porque lo que viene será como fuego en tus huesos. Cuando aprendí a derribar esas trampas que bloqueaban mis oraciones, entré en un nivel donde descubrí algo asombroso. La oración no solo cambia mi vida, cambia atmósferas enteras. Y quiero que prestes atención, porque lo que voy a decirte ahora puede ser la respuesta al por qué en tu casa, en tu familia o incluso en tu ciudad hay cadenas que parecen inquebrantables.
La Biblia nos muestra que cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, no comenzaron a quejarse, no comenzaron a discutir, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Y en medio de esa oración, un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y las cadenas de todos los que estaban allí se rompieron. ¿Lo comprendes? Una oración verdadera no solo abre tus cadenas, abre las de quienes te rodean. Hay oraciones que son como semillas que germinan con el tiempo, pero hay otras que son como fuego que desciende de inmediato. Y esas oraciones son las que surgen cuando tu espíritu se alinea con el Espíritu Santo. Son oraciones que no se limitan a pedir, son oraciones que decretan lo que Dios ya ha establecido. He visto ciudades enteras transformadas porque un grupo pequeño se atrevió a clamar con fe. En la historia de los avivamientos siempre encontramos lo mismo. Alguien se humilló, alguien dobló rodillas, alguien decidió interceder hasta que los cielos se abrieran. En Gales, en Estados Unidos, en África, los mayores movimientos de Dios no comenzaron con multitudes, comenzaron con unos pocos orando hasta que el fuego descendió. Y aquí está el secreto. Cuando oras de esa manera, no solo pides, te conviertes en un canal de la voluntad de Dios para tu generación. Tus palabras comienzan a tener un peso eterno y lo que declaras en lo secreto comienza a manifestarse en lo público. He sido testigo de familias enteras liberadas de maldiciones ancestrales porque alguien decidió romper el silencio y orar con fe. Pero hay algo más. Las cadenas no siempre son visibles. A veces no son grilletes de hierro, sino cadenas emocionales, heridas del pasado, ataduras mentales, temores profundos que se transmiten de generación en generación. Y cuando levantas una oración en el poder del Espíritu, esas cadenas invisibles también caen. He visto personas liberarse de adicciones que los ataban por décadas, matrimonios restaurarse, hijos rebeldes volver al hogar, simplemente porque alguien se atrevió a orar con autoridad. Quiero preguntarte algo directo. ¿Qué cadenas necesitas romper en tu vida y en tu familia? ¿Cuáles son esos grilletes invisibles que has arrastrado durante años? Escríbelo ahora mismo en los comentarios con fe. Declara, estas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Escríbelo, porque al confesarlo, estás activando en lo espiritual la victoria que Dios ya decretó sobre ti. Esto me lleva a revelarte algo más profundo. La oración no solo rompe cadenas, establece herencias espirituales. Así como la maldición puede transmitirse de generación en generación, la bendición también se hereda. Cuando oras, estás sembrando en el Espíritu para que tus hijos y los hijos de tus hijos cosechen. Tal vez tú no veas todos los frutos hoy, pero tus oraciones quedarán como un legado eterno en tu familia. Cuando me arrodillo y clamo, sé que no solo oro por mí, oro por generaciones que aún no han nacido. Sé que cada palabra pronunciada en el poder del Espíritu Santo se convierte en una semilla que dará fruto mucho después de que mis labios se hayan cerrado. Esa es la magnitud de la oración. Trasciende el tiempo, rompe las cadenas del presente y asegura el futuro de quienes amas. Pero escúchame bien, nada de esto sucede sin oposición. El enemigo tiembla cuando oras de esta manera, porque sabe que la oración verdadera arranca almas de sus garras. Por eso intentará detenerte, distraerte, hacerte creer que tus palabras no tienen efecto. Pero aquí te digo con toda certeza, cada vez que te arrodillas y clamas, aunque no lo veas, algo se está moviendo en el cielo y en la tierra. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque voy a revelarte la forma más íntima de orar. Aquella que no solo pide ni rompe cadenas, sino que te introduce directamente en el corazón del Espíritu Santo. Orar en el Espíritu. Es un nivel de oración donde ya no eres tú quien habla, sino Dios mismo orando a través de ti. Y cuando entres allí, tu vida de oración nunca volverá a ser la misma. Hasta ahora te he hablado de cómo la oración abre los cielos, rompe cadenas y cambia atmósferas. Pero ahora quiero llevarte al nivel más íntimo y glorioso que existe, orar en el Espíritu. Este es el secreto más profundo que el Espíritu Santo me enseñó, el lugar donde ya no eres tú quien busca las palabras, sino que Dios mismo ora a través de ti. Déjame confesarte algo, hubo un tiempo en el que me sentía limitada por mi propio vocabulario.
Quería expresar mi amor a Dios, quería clamar por situaciones imposibles, pero me faltaban palabras. Mis labios se quedaban cortos, mi mente no podía alcanzar la magnitud de lo que sentía mi corazón. Fue entonces cuando el Espíritu Santo me guió a rendirme y a dejar que Él tomara control. Una noche, mientras oraba de rodillas, sentí que mis labios comenzaron a pronunciar sonidos que yo no entendía. No eran frases aprendidas, no eran palabras de mi idioma, pero fluían con una libertad que me hacía temblar. Y en ese momento entendí lo que dice la Escritura. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Era como si el cielo estuviera orando en mi interior. Ese fue el inicio de un viaje extraordinario, porque cuando oras en el Espíritu, trasciendes los límites de tu entendimiento. Ya no oras según lo que ves, oras según lo que Dios ve. Tus palabras, aunque incomprensibles para tu mente, son exactas y certeras delante del trono. Es como si una flecha saliera de tu boca y diera justo en el blanco de la voluntad divina. ¿Sabes qué significa eso? Significa que mientras tú piensas que estás simplemente balbuceando, en realidad el Espíritu Santo está declarando victoria sobre tus hijos, sanidad sobre tu cuerpo, liberación sobre tu familia y protección sobre tu futuro. La oración en el Espíritu no es ruido, es estrategia divina. He visto milagros desatarse inmediatamente después de momentos de oración en lenguas. Recuerdo un servicio en el que todos comenzamos a orar en el Espíritu al mismo tiempo. De repente, una mujer que había estado oprimida por años cayó al suelo llorando y al levantarse gritó: «¡Soy libre!». Nadie le había impuesto manos aún, nadie había pronunciado su nombre, pero el Espíritu Santo había orado a través de la iglesia y la liberación ocurrió. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas batallas invisibles estarán librándose alrededor de tu vida que tú no puedes ver? ¿Cuántas trampas del enemigo han sido deshechas sin que lo sepas, gracias a una oración en el Espíritu? Por eso no podemos limitarnos a orar solo con la mente. Necesitamos entrar en esa dimensión donde el Espíritu toma el control. Y no me malinterpretes, no se trata de forzar nada. Orar en el Espíritu es rendición, no esfuerzo. Es dejar de depender de lo que entiendes y confiar en lo que Él sabe. Es como entregarle el volante al Espíritu Santo y permitirle que guíe cada palabra. Cuando lo haces, experimentas una libertad que no se puede describir. Es como si tu alma respirara el aire del cielo. Por eso quiero que escribas ahora en los comentarios con valentía: Espíritu Santo, quiero aprender a orar en ti. Escríbelo, porque al hacerlo estás abriendo tu corazón a un nivel de intimidad que puede cambiar tu destino. Quiero dejarte algo muy claro: el enemigo teme a este tipo de oración más que a cualquier otra. Porque mientras puede intentar descifrar tus palabras cuando oras con tu entendimiento, jamás puede interpretar ni frenar lo que el Espíritu declara a través de ti. Esa es la oración secreta que atraviesa las tinieblas y establece la victoria de Cristo. Y aquí está lo más glorioso. Cuando aprendes a orar en el Espíritu, tu vida entera se transforma en un altar vivo. No solo oras en momentos específicos, tu espíritu permanece conectado, tu corazón permanece encendido y tu boca se convierte en un canal constante de poder. Caminas con una autoridad diferente porque sabes que no eres tú quien habla, sino Dios mismo orando en ti. Pero ahora quiero llevarte a la cima de esta revelación, porque lo que te voy a mostrar en el siguiente bloque es algo que cambiará por completo tu entendimiento. Los resultados sobrenaturales que ocurren cuando mezclas la oración en el Espíritu con fe inquebrantable y rendición total. Te hablaré de manifestaciones de gloria que estremecen ciudades, sanidades imposibles y encuentros que marcan generaciones enteras. Prepárate, porque lo que viene será como abrir una ventana directamente al cielo. Lo que voy a decirte ahora no es teoría, es el resultado de años de lágrimas, de rodillas dobladas, de noches en vela y de encuentros reales con el Espíritu Santo. Porque cuando aprendes a orar en el Espíritu con fe inquebrantable y rendición total, entras en un nivel donde lo sobrenatural se convierte en lo cotidiano. He visto milagros que desafiaron toda lógica humana. Personas desahuciadas por los médicos levantarse de sus camas, familias divididas ser restauradas en una sola noche,
corazones endurecidos quebrantarse en un instante de oración. No porque yo tuviera algún poder especial, sino porque el Espíritu Santo oraba a través de mí. Y quiero que entiendas, lo mismo que hizo conmigo, puede hacerlo contigo. Y ahora quiero hablarte directamente a ti. Este no es un mensaje para admirar desde lejos, es una invitación para vivirlo. El Espíritu Santo está llamándote a un nivel más alto de intimidad. Él quiere enseñarte a orar de una manera que el cielo no pueda resistir. Y tú, sí, tú que estás viendo este video, estás siendo llamado a convertirte en un canal de su gloria. Por eso quiero que en este momento escribas en los comentarios con fe: Señor, desde hoy quiero que mi vida entera sea una oración en tu espíritu. Escríbelo, porque al hacerlo estás sellando un pacto con Dios. Ahora bien, quiero dejar en tu corazón algo que hará vibrar tu espíritu. Cuando decides vivir de esta manera, tu vida de oración se convierte en una chispa que puede encender un avivamiento. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de un hombre o una mujer que se rinde totalmente a Él. Tal vez piensas que eres insignificante, pero créeme, el cielo se mueve por una sola oración sincera. Lo que viene a continuación es aún más impactante. Porque si hoy aprendiste a orar para que Dios te escuche siempre, en el próximo video quiero revelarte un secreto que puede cambiar no solo tu vida, sino la de tu familia entera. Las oraciones prohibidas, que el diablo no quiere que descubras. Solo el nombre ya estremece el alma, ¿verdad? Y hay una razón. Esas oraciones son tan poderosas que cuando las practicas, las tinieblas pierden todo derecho sobre tu casa y sobre tu destino. Dime en los comentarios si deseas que publique ese video, porque estoy segura de que será el complemento perfecto para lo que acabamos de vivir juntos. Y si tu corazón arde ahora mismo, si sientes que algo dentro de ti se ha encendido, no ignores esa voz. El Espíritu Santo te está llamando a una vida de intimidad tan profunda que no solo orarás, sino que vivirás orando en todo momento y verás cómo el cielo responde una y otra vez. Recuerda siempre esto: la oración no es un ritual, es un encuentro. No es una obligación, es un privilegio, no es un monólogo, es una conversación viva con el Creador del universo. Y cuando aprendes a orar de esta manera, el cielo nunca más volverá a estar cerrado sobre ti. Así que levántate, abre tu corazón y comienza a vivir desde hoy una vida de oración en el Espíritu. Porque cuando oras así, no hay imposibles, no hay cadenas que resistan, no hay tinieblas que prevalezcan. Todo cambia cuando decides orar de la manera que conmueve el corazón de Dios.